Hola, ¿cómo están? Soy Andy y hace 5 meses que no nos vemos. No me di cuenta que había pasado tanto tiempo porque estaba muy ocupada, pero muchos me escribían preguntándome por mi próximo video y como lo que más me pedían era tutoriales de color, principalmente sobre cabello. Entonces decidí inclinarme por eso y les pregunté en Instagram qué colores les gustaría aprender. Y la verdad es que llegaron muchos distintos, entonces elegí solo 4 para no hacer largo este video, pero en un futuro haré otro video eligiendo otra paleta de color para cada uno. Y bueno, ya para comenzar, lo que hice primero fue hacer todos los bocetos que iba a pintar, haciendo énfasis en el detalle del cabello. Aquí les voy a poner una foto de la referencia para que puedan ver más o menos cómo lo fui estructurando. Lo que hago básicamente es seccionar el volumen del cabello con los mechones, que son los que ayudan a darle movimiento y a ir decidiendo el orden de cada uno. Si no tienen mucha práctica dibujando cabellos, yo les recomendaría que hagan todo como por bloques o al menos marquen el final de la cabeza, porque si se fijan en el video no lo estoy haciendo, lo hago más como guiándome por lo que estoy observando, pero eso podría ser más difícil o más fácil dependiendo de cada persona. Una cosa que se me olvidó aquí es que este cabello era largo. Ahí en la referencia se ve qué tan largo era el cabello, pero como lo puse en la parte baja de la hoja no alcancé a ponerlo todo y se ve un poco cortado, pero les prometo que quedó bonito. Y no les voy a mentir, algunas cosas me quedaron chuecas en el boceto, pero no me di cuenta hasta que los coloreé, entonces tuve que borrar un poco ya teniendo el color. Entonces yo les recomiendo que chequen bien sus bocetos antes de pintarlos e incluso tomarse un descanso para que puedan volverlos a revisar antes de pasar al color y que se eviten estos problemas. Todas las imágenes las saqué de Pinterest y de hecho esta última es el único cabello que puse lacio y corto para variarle un poquito a lo ondulado que estaban los cabellos. Ya teniendo los bocetos terminados, pasé un poco el borrador cuidando de no perder la línea para volver a hacer el eyeliner con un color y evitar que se ensuciara el dibujo con el grafito. En el último video que subí expliqué cómo estructuro rostros e incluso hablé un poco del color, pero también me lo han pedido mucho últimamente, entonces yo creo que el siguiente video podría tratar de eso. La paleta de colores no varía mucho, algunas pieles las hice con tonos naranjas y otras con tonos un poco más rosas, pero eso ya depende del gusto de cada quien. Ok, para comenzar, la chica de la referencia tenía el cabello rojo muy vibrante, entonces lo adapté más a lo que a mí me gustaría. Y para explicar un poco lo que estoy haciendo aquí es básicamente pintar por capas, comenzando con el color rojo. Como pueden ver, me gusta utilizar líneas suaves que siguen la dirección del boceto. Voy aumentando la intensidad poco a poco para permitirme controlar mejor cada color y en qué parte se va a ubicar cada uno. Aquí podrán ver en cámara rápida cómo se va mezclando todo, cómo voy haciendo cada capa y qué color estoy usando. También les dejé parte del proceso en tiempo real para que se entienda mejor lo que estoy haciendo. Y al final les voy a decir qué colores usé exactamente para cada cabello. Para las puntas primero utilicé el mismo color de la base presionando un poco más y el line art lo definí con un rojo como tinto y el azul índigo. Para los brillos del cabello nada más lo dejé más claro y lo hice un poquito más vibrante utilizando un rojo carmín. Una disculpa si de repente se enfoca y desenfoca todo, es que grabo con mi celular.
Algo importante que debo mencionar es cómo ubicar luces y sombras o a qué altura ponerlas. Yo lo estoy haciendo de una manera muy neutra, de hecho no tiene mucho chiste porque elegí la fuente de luz más básica. Pero para darles una idea, lo que hice fue seguir esta línea que se ve aquí para la luz, que también se ubica en las partes curvas de cada mechón. Y le da un poco de contraste con los tonos oscuros para poder hacer una buena transición con la luz. Con esos mismos colores hice una especie de line art para poder diferenciar cada mechón y que no se estuvieran mezclando. Y bueno, aquí ya se puede apreciar el proceso paso por paso. Lo edité de esta manera para que puedan ver cada color que usé y en qué parte lo iba ubicando para que puedan seguirlo más fácilmente. Estos mechoncitos extra que agregamos son para darle aún más vida al cabello. Yo recomiendo ponerlos al final, no sé por qué lo hice antes, pero pues es lo ideal. Para que puedan ubicar bien los colores que utilicé, les voy a estar poniendo el nombre en inglés que vienen en los Prismacolor y los voy a acomodar aquí al lado de las monitas. Y continuando con el cabello azul, hice exactamente lo mismo. Utilicé una base de azul clarito y fui oscureciendo con tonos muy parecidos. Para resaltar un poco las luces utilicé como transición el rojo carmín y lo oscurecí un poco más en la parte de abajo, que es una combinación de azul índigo con el rojo que es como tinto. Hace poco hice un dibujo de Jinx y me gustó cómo quedó el cabello, entonces lo que estoy haciendo aquí es replicarlo. Les voy a dejar la foto por si lo quieren aplicar con el mismo personaje. Recuerden que cuando estén haciendo las partes más oscuras del cabello es mejor colorear desde la esquina del mechoncito hacia el centro para que se vea bien difuminado en la parte de la luz. Esta chica tenía el cabello agarrado en una coleta. Aquí lo único que hay que hacer es redireccionar las luces y seguir la forma del peinado que tiene. Y con el resto del cabello sigo haciendo lo mismo que en el caso anterior y las mismas combinaciones que he hecho en todo este dibujo. De nuevo aquí tienen la cámara rápida para que puedan ver cómo voy combinando los colores, pero ahora con estos nuevos tonos. Ahora, se supone que este cabello era blanco, pero honestamente no lo he perfeccionado, entonces subí un ejemplo a Instagram preguntando si este estaba bien y todos dijeron que sí, que ya para que grabara, entonces se queda. La base la hice con un color plateadito y terminó siendo un cabello muy colorido, ya que quise pintarle las puntas rosas y las sombras también las hice como azulitas moradas para que combinara con la piel. Si se fijan, el color morado está sirviendo más como transición para las luces en este caso. Y para el line art utilicé el mismo rojo como tinto de los otros dibujos y café. En algunas partes marqué el line art de más, entonces lo único que hago para arreglarlo es pasarle un poquito el borrador y se quita el color muy fácilmente. También le pasé un poquito un café clarito para que combinara mejor con el line art. Y luego lo oculté un poco con una capa de morado. Siento que el dibujo no cambió tanto, pero tenía sentido en mi cabeza. Aunque no lo parezca, para este dibujo tuve que usar varias capas y fue un poquito tedioso por lo mismo de que los tonos son muy claros y me tardé en pigmentar de la manera en que yo quería para llegar al resultado final.
No tengo mucho que decir con este ejemplo, la verdad, solo que al final utilicé más colores de lo que esperaba, como ya había mencionado, y creo que con la explicación de los ejemplos anteriores ya se puede seguir más fácil el proceso. Ya por último tenemos este cabello castaño claro, y como pueden ver inicié con sombras azules para luego poner el color base del cabello, que en este caso es un café con un subtono amarillo. En los 4 ejemplos de hoy utilicé como transición un color más vibrante para que se viera mejor la paleta de color en general, cuidando que combinara con los tonos de la piel. Para el coloreado de este cabello después del color base utilicé un café oscuro, que de hecho seguía siendo un poquito cálido, y a las puntas quise darle tonos más rojizos con este rojo que ya utilicé en los dibujos anteriores. Y de hecho también lo utilicé como transición para la luz. En cada cabello hice un liner diferente, combinando los dos colores más fuertes que tenía en la paleta, en este caso de nuevo son este rojo y el azul índigo. Si se fijan, este cabello aunque es lacio se sigue viendo igual que los otros, porque estuve seccionando de igual manera los mechones aunque fueran en la misma dirección, nada más le agrego un poquito de movimiento y los pelitos sueltos ayudan mucho a darle más vida. En todos los dibujos que hice hoy se pudo observar cómo le doy varias capas del mismo color. Es parte del proceso de estarte regresando para arreglar algunos detalles o para pigmentar más. Y eso no significa que lo estés haciendo mal o que estés yendo un poco más lento, es simplemente parte de esto. Y aquí ya les voy a estar dejando los colores que utilicé, se los voy a anotar tal como vienen en los Prismacolor para que puedan usar los mismos si es lo que quieren o por si necesitaban alguna guía. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado el video y les sirva de algo ver el proceso. Si alguien decide seguir el tutorial, me gustaría que me manden foto de lo que hagan. Siempre me gusta mucho cuando vienen a presumirme sus dibujos. Recuerden que estaré haciendo otra parte de esto para tomar más de las ideas que me habían dado ustedes. Y cualquier duda que tengan pueden hacérmela saber por mensaje en Instagram o aquí en los comentarios. Y es todo. Gracias por ver el video. Adiós.